Están súper de moda los ingresos pasivos desde hace ya varios años y esto de ganar plata sin hacer nada. Por lo que en este canal siempre me gusta mostrar las cosas de si funcionan, si no funcionan, si se puede, si no se puede realmente, y por eso hoy arrancamos una nueva serie de copy trading. Así que ahora sí, empecemos. Bien rápido y no largo con esto ya sabes, no es recomendación. Y ahora sí, arrancamos con la serie de copy trading. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, dos. Lo que vamos a necesitar, uno es obviamente plata para copiar, lógicamente. Y número dos, una plataforma a través de la cual hacerlo. Vos lo podés hacer de donde vos quieras. Yo voy a utilizar Binex. Así que me vengo a las pantallas y ya estoy en mi cuenta de Binex. Una vez acá, vas a ir a la sección de copy trading. Paréntesis muy importante. Para esto antes tenés que tener la plata en la cuenta. Si no sabés cómo depositar, yo te explico cómo mandarlo desde Ualá, Mercado Pago, el banco que sea, desde tu banco hacia Binex en ese video en las tarjetitas. Así que ahí lo tenés bien explicado paso a paso. Una vez que ya tenés la plata en la cuenta, venís a la parte superior de copy trading y haces clic acá en esta primera opción que dice justamente copy trading. Ahora me deslizo hacia abajo y vas a tener traders en tendencia. Ojo, esto es una trampa mortal. Si vos elegís a uno de estos traders en tendencia, podés ganar como este, por ejemplo, que ganó un 400% en 30 días y es básicamente hacerte millonario de acá a 2 meses, o no, ser más racional y no elegir estos traders que son de altísimo riesgo. Estos traders suelen estar acá un mes, 2 meses, 3 meses, el que es un caso excepcional y después funden. Entonces, ojo con eso. Te vas más abajo, por ejemplo, y acá tenés los traders sólidos. Estos traders sólidos, fíjate que los rendimientos ya son muchísimo más normales, ya no son 400%, 2000% y menos aún en 30 días ese valor, sino que estos traders ya son, por ejemplo, 17%, pero en 180 días. Es mucho más conservador. Sin embargo, este trader puntual vemos que al principio arrancó con un menos 17%, de ahí se fue estabilizando un poco y después fue con un crecimiento bastante lineal, lo cual dentro de todo está bueno. Igual no me gusta el gráfico. Seguimos bajando y tenés el de estrellas en ascenso, que son personas que en el último tiempo, particularmente en estos últimos 7 días, tuvieron un muy buen retorno, una muy buena ganancia y por eso están ahí. La realidad es que no me gustan tampoco. ¿Qué es lo que hago yo? Siempre traders sólidos. Traders que a largo plazo me den confianza. Si bien yo ya tengo elegido los traders a los que voy a copiar, te quiero mostrar cómo podés buscarlos vos en caso que lo quieras hacer. Igual vos copiás, ya te digo, a quien quieras, si es que querés copiar. Pero vas a la derecha donde dice ver todo, hago clic en ese botón y acá me aparecen todos los traders sólidos. Yo me voy deslizando hacia abajo, bueno, como podrás ver te aparecen un montón, algunos tienen mejores gráficos que otros, la verdad que estos gráficos mucho no me convencen porque vienen en caída últimamente, más allá de que estén en positivos, pero como te digo yo ya los tengo elegidos. Y de hecho acá está el primero de los traders que voy a copiar, que es este que tenés acá. Igualmente si los querés copiar tenés el enlace de los traders que voy a copiar en la descripción de este video, así es más fácil y vas directamente a copiar a ese en caso que quieras hacerlo. Como te digo, a la derecha tenés el botón de copiar, yo voy a hacer clic acá, me va a decir con cuánta plata quiero invertir. De hecho acá tengo casi 400, voy a poner esto en 400 y vuelvo. Unos momentos después. Retomamos entonces, ahora sí con los $400, puse 400 para hacerlo con números redondos. Y acá muy importante lo que te voy a explicar de cómo copiar. En la parte superior donde dice copiar por, esto igualmente, acá paréntesis, ya lo expliqué en otros videos porque ya tenemos series de copy trading. Pasa que estas series dependen mucho del apoyo que vos les das. Entonces, como no tuvieron el suficiente apoyo, las dejamos. Pero después con el tiempo el público se renueva y nos lo empiezan a pedir. Así que ahora volvemos a la carga. Habiendo dicho esto, dijimos copiar por, en este caso, ratio de posición. ¿Por qué por ratio de posición? Porque cuando vos copias por ratio de posición, vos vas a copiar en porcentaje igual a lo que haga el trader. ¿Qué significa esto? Explicado de forma sencilla. Supongamos que el trader tiene en su cuenta, por poner un ejemplo, $1000. Y vos no lo vas a copiar con exactamente los mismos $1000. Capaz que vos pones 10, que es el mínimo, capaz que pones 100, por ahí pones 100.000, lo que sea. Pero en cualquier caso, tal vez no sea el mismo valor. Por lo cual supongamos que vos pones, por ejemplo, $200. Y el trader abre una posición de los $1000 que tiene, él la abre con 100, es decir, con el 10% del valor total que él tiene. En ese caso, vos no vas a abrir con los mismos 100. ¿Por qué? Porque el 100 es el 50% de lo que vos pusiste, o sea, es la mitad. Si vos pusiste 200, la mitad de 200 es 100. Entonces, vos estarías abriendo con la mitad de tu plata, lo cual es muchísimo riesgo, cuando el trader solamente estaría usando el 10%. Entonces, gracias al ratio de posición, vos no vas a abrir con 100, sino que vas a abrir también con el mismo 10% que abrió él. El 10% de tus $200 serían $20. Así que vos de esta forma correrías siempre el mismo riesgo que el trader y no más. Teniendo esto en claro, yo a este trader le voy a poner 30% del capital que voy a invertir en copy trading. El 30% de estos $400, que desde ya aclara que estoy 100% dispuesto a perder el total de esta plata, porque ese es
el riesgo que tiene el trading. Entonces, obviamente buscando una ganancia muy grande. Entonces lo voy a copiar con 120 de los 400 totales. Muy importante acá. Me sigo deslizando hacia abajo. Acá tenemos lo del cupón de subsidio, que un cupón de subsidio simplemente es lo siguiente. A vos te dicen, por ejemplo, te damos un cupón de $10. Eso significa que si vos perdés $10 haciendo copy trading, nosotros te lo ponemos, nosotros obviamente Binex, nosotros te ponemos esa plata. Y ojo al dato que te tiro acá. Si este video recibe mucho apoyo, más allá de obviamente seguir la serie, seguramente podamos negociarle a Binex que te dé a vos un subsidio. Eso te haría invertir prácticamente sin riesgo, porque vos decís, pongo $100, le pongo un stop loss, o sea, mi pérdida va a ser máximo $10, y esos $10 que tengo de máximo en pérdida, además me los da Binex como subsidio. Entonces, el riesgo es cero absoluto. Eso estaría muy bueno hacerlo, pero bueno, necesitamos que el video tenga mucho apoyo porque si no, no lo van a dar. Así que dale con todo ahí. Más allá de eso, más abajo tenés el deslizamiento, que yo por el momento no le voy a prestar atención, pero sí me voy a ir más abajo a la parte de toma de ganancias, que no la voy a tocar, pero sí a la de detener pérdidas, porque esto es importantísimo, al menos para mí, y es el stop loss. Yo no hago copy trading sin stop loss, porque el stop loss es lo que hace limitarte la pérdida, y yo no estoy dispuesto a perder, o en realidad sí estoy dispuesto a perder el 100%, pero la idea es no hacerlo. Entonces le pongo un stop loss porque si el trader, por lo que sea, comete un error gravísimo, se equivoca, deja una operación abierta y se va a dormir y se pierde todo, lo que sea, yo estoy cubierto. Entonces no estoy tan ligado al riesgo que tiene el trader como tal. Entonces, ¿qué stop loss le voy a poner? Y el valor que le voy a poner es del 10%, o sea, le voy a poner 108. 10% que significa de los $120 que yo estoy invirtiendo en este trader, el 10% son $12, o sea, 12 es el 10% de 120. Así que si a 120 le resto los $12 que estoy dispuesto a perder, me da como resultado 108. Si mi capital llega a 108, salta el stop loss y yo lo dejo de copiar. Así que el riesgo máximo que yo, Ariel, estoy asumiendo con este trader son $12. Más de eso no estoy dispuesto a perder. Por lo cual, una vez que configure todo esto, le voy a copiar ahora y ya está copiando, con éxito. Antes de seguir, escúchame bien. Dale apoyo al video si querés que siga y además que te consigamos beneficios. Aprovechá que tenemos ese poder de comunidad todos juntos y podemos hacer estas cosas. Por si no sabés lo que es darle apoyo, es simplemente like, que es gratis, comentar, que es gratis, suscribirte, activar la campanita, es todo gratis, compartirlo con gente, todo lo que es gratis, todas esas cosas, re fáciles. Ahora sí, ya tenemos configurado entonces nuestro primer trader a copiar. Voy ahora con el segundo, o mejor dicho, la segunda. Así que vamos a las pantallas y en este caso es esta trader Jenny que bastante me cerró la boca. De hecho, si vos buscás la serie de copy trading anterior, vas a ver que yo no la copié porque dije, el beneficio que me ofrece es mínimo, o sea, es ganar centavos y no vale la pena para mí al menos. Pero al final sí lo terminó valiendo porque realmente, o sea, no la copié yo finalmente, pero realmente tuvo un retorno muy interesante. De hecho, si ponemos el de los últimos 180 días, o sea, vemos medio año, ganó más o menos lo que rinde en promedio el S&P en un año, lo cual es una trader de muy bajo riesgo que duplica al S&P 500. Bastante bien. Así que me gustó. Me voy a dar hacia arriba, pongo copiar. Aquí en copiar, bueno, nuevamente no tenemos el subsidio todavía, pero con el apoyo del video seguramente lo podemos llegar a conseguir. ¿Con cuánta plata la voy a copiar? Con los $280 restantes. Me voy hacia abajo, configuración avanzada. El stop loss, de nuevo lo voy a poner en el mismo 10%, que para este caso sería $252. Y le doy a copiar ahora. En caso que vos quieras ver cómo vienen tus copy traders o lo que sea, vas a ir arriba a la derecha al icono de usuario y acá tenés donde dice mi copy trading. Como podrás ver, yo tengo ambos traders en cero en este momento porque los acabo de empezar a copiar, pero si le das apoyo a la serie vamos a seguir haciendo videos. Inversores, perdón por la calidad audiovisual de esta parte del video, pero quería avisarles que les dejo en pantalla los rendimientos que tuve en este periodo que estuve haciendo desde que grabé el video hasta que se publicó para que vean más o menos cómo vienen los resultados. Nada más, seguimos. Y acordate, como ya te dije en el video, que seguir esta serie y que veas los resultados reales de si se gana o se pierde plata, lo vas a tener si le das mucho apoyo al video. Acá tenés el tutorial completo de Binex si la querés aprender a utilizar bien, y acá te voy a dejar nuevamente el que te dejé antes en las tarjetitas de cómo aprender a depositar, porque si vos querés hacer copy trading con nosotros, entonces, bueno, tenés que simplemente hacer el depósito y empezar a probar. Desde ya, gracias inversores y nos vemos en el próximo video.